Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en una nueva teleclínica, el eco del primer nivel de atención. Es un gusto nuevamente podernos mirar por este medio en este 3 de julio. Gracias repito, por estar conectados. Y hoy vamos en esta tarde a desarrollar un tema interesante, un tema que vemos todos los días, diría yo, en los establecimientos del primer nivel, como son las mordeduras por animales transmisores de la rabia. Antes de presentarles a la experta, a mi invitada, quiero recordarles que ustedes pueden hacer sus preguntas, sus comentarios de dos formas. Una, escribiéndolo en el chat, y al final de la ponencia, pues le daremos también ahí le daremos sus comentarios para que la doctora Portillo nos haga el favor de responder. O también, si ustedes lo quieren hacer a viva voz, tener una interacción con nosotros acá en la mesa, con muchísimo gusto, también lo podemos hacer de esa forma. También les mando pues, un saludo del doctor Marvel Magaña, el director nacional del primer nivel de atención, y esperemos pues, que esta temática sea completamente de su agrado, que pongan mucha atención, que son también cosas importantes que hacemos y que generamos todos los días dentro de nuestra unidad de salud. Entonces quiero presentarles a nuestra invitada, a la doctora Alessandra Portillo Monterrosa. Ella es médico graduado de la Universidad Evangélica de El Salvador. Tiene también una maestría en parasitología del Hospital Pedro Curi, La Habana, Cuba. También la doctora tiene una maestría en educación universitaria, también impartida por la Universidad Evangélica de El Salvador. Actualmente también la doctora Portillo es docente, ¿verdad?, de la Universidad Dr. Andrés Bello, y es colaborador técnico del programa de enfermedades infecciosas desatendidas, Oficina de Enfermedades Infecciosas, desde el año 2011 a la fecha en la Secretaría de Estado del Ministerio de Salud. Así que, sin más, pues darle la más cordial bienvenida, doctora Portillo. Gracias por aceptar y estar con nosotros y desarrollar también esta temática. Al igual, también va a estar con nosotros de parte también de Zoonosis, la doctora Jacqueline Villatoro, que es la coordinadora de la unidad de Zoonosis, y Eric Marín, también que es colaborador técnica también de esta unidad, por si ustedes también quieren hacernos algún comentario, alguna pregunta en relación también a zoonosis directamente. Así que, bienvenido, gracias nuevamente, doctora, y bienvenido. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Es un gusto nuevamente estar con ustedes por esta plataforma que ahora en día pues, nos ha facilitado muchísimo la comunicación. Vemos que año con año esto ha ido aumentando, la comunicación virtual, y antes que estábamos opuestos a esto, pues ahora, posterior a la pandemia, pues vimos que es una de las mejores vías porque podemos estar comunicando. Una herramienta excelente, porque antes teníamos que buscar un lugar, teníamos que buscar cómo desplazarnos y no cabíamos todos. En cambio ahora, mucho más fácil, como usted dice, poder accesar este medio. Teníamos que estar buscando, entonces podemos llegar a todo el país. Entonces, por eso vamos a hablar el día de ahora sobre las mordeduras de animales transmisores de la rabia. Como dijo el doctor Robert, soy la doctora Alessandra Portillo Monterrosa, estoy como colaborador técnico de la Oficina de Enfermedades Infecciosas, es en la cual nosotros vemos la rabia humana, somos los encargados de ver la parte de la rabia humana. Pues entonces, para iniciar, me pidieron que hablara un poco sobre un caso clínico. Ustedes saben que la rabia es 99.9% de mortalidad. Un paciente que no es atendido en los primeros días o en las primeras horas, pues el paciente puede correr el riesgo de fallecer. Es así que tenemos como un caso clínico de nuestro hermano país de Honduras que todavía tienen esta enfermedad, pues tienen todavía como
dentro de sus notificaciones, igual que nosotros, pero ellos, no como nosotros que tenemos desde el 2008, que no tenemos casos de rabia humana. Tenemos aquí una paciente femenina de 11 años de edad que tuvo unas lesiones de mordeduras en el pie derecho y mano izquierda, y su agresor era un cachorro con rabia confirmada. Su esquema de decir la llevaron a consulta, ¿verdad? Posteriormente de ver las lesiones, el esquema de vacunación, pero tardíamente lo inició, que fue a los 15 días. Posteriormente voy a ir hablando sobre esto. En el momento que fue atendida, no se le indicó, no se le administró la inmunoglobulina específica, que es la antirrábica en este caso, a la paciente. ¿Puedo continuar? Bueno, pues esta paciente a los 39 días acudió al servicio de emergencias de un hospital de lesionado país por presentar ya 5 días de evolución caracterizado por cefalea, debilidad, parestesias. Estas últimas se iniciaron en el antebrazo y ascendieron progresivamente hasta la región cervical. Vamos a hablar cómo surge esta enfermedad. Días antes de la consulta, el cuadro ya se iba acompañando de disartria y disfagia. Al examen físico observaron que estaba alerta, aunque ocasionalmente pronunciaba incoherencias. Su temperatura era de 39 grados centígrados. Se observó que en el tercer dedo de la mano izquierda una pequeña cicatriz que era producto de la mordedura del perro. La movilidad del cuello era normal y presentaba únicamente dificultad en la articulación de las palabras. El resto del examen físico, cuando se describió, no habían alteraciones. Por los antecedentes y los signos y sintomatología, se decidió internar a la niña con el diagnóstico de una sospecha de rabia humana, dado que ya dieron los padres de familia, dieron pues la historia clínica de que la paciente había sido mordida. Algunas ocasiones los cachorros no lo vacunan y esa es una partida también de una transmisión de rabia. En el segundo día se internó, presentó ya cialorrea espesa, taquicardia, taquipnea, hiporexia, rigidez de cuello y además convulsiones tónico-clónicas generalizadas que fueron controladas. Se decidió su traslado a la unidad de cuidados intensivos para manejo de la vía aérea y sedación. Sus exámenes clínicos, líquido de cristal de roca con 21 células por campo, a predominio de polimorfo nuclear, proteinorraquia negativa y glucorraquia de 63 miligramos por decilitro. La inmunofluorescencia directa, el biopsia de piel de nuca, fue altamente sugerente para el virus de la rabia. Permaneció en la unidad de cuidados intensivos bajo sedación, infusiones continuas y ventilación mecánica. Y con el paso de los días, como ustedes decía anteriormente, tiene una mortalidad del 99.9%. Esta enfermedad, al no tener la prevención o el tratamiento adecuado en los primeros días. Pues, ¿qué podemos hablar sobre este tema? Sobre el manejo clínico de esa paciente. Pues aquí podemos ver que los padres de familia no acudieron rápidamente a atender las mordeduras de la niña. Y también otra cosa curiosa era de que ellos pensaban que como era un cachorro, el perro agresor era un cachorro, no podía tener rabia. No podía transmitir la rabia. Sí, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tenemos que tener es mucha educación tanto a la población en general, ¿verdad? Acudir y que también el cachorro sea vacunado en los primeros meses. De esto me va a poder ayudar la doctora Villatoro, la doctora Jacqueline Villatoro, que es de la parte de la unidad de zoonosis, dado que se da en mucha frecuencia que los padres de familia o quienes tienen los perros no los vacunan por decir que son cachorros, ¿verdad? Entonces, muchas veces pueden nacer con el virus y luego posteriormente pueden hacer la mordedura y transmitir el virus de la rabia. Entonces, es así, ¿verdad? Que vemos, posteriormente les vamos a mostrar un video que es bastante impactante, pero para que ustedes conozcan cuál es la sintomatología que va adquiriendo esa enfermedad. Como les digo, es 100% preventiva, o sea, sí la podemos prevenir siempre y cuando vayamos y nos atendamos
con rapidez a las unidades de salud. Déjenme decirle también que las vacunas y la inmunoglobulina sí la tiene el país, ¿verdad? Sí, sí tenemos en nuestro país, pues eso ha sido el éxito, ¿verdad? Además del éxito de vacunación a los perros y gatos, ¿verdad? Que acabamos de terminar y tenemos una cobertura del 95%, si no, ahí me lo apoya la doctora Villatoro también, ¿verdad? Que hemos tenido este éxito en nuestro país y esto ha hecho que no tengamos, como les mencionaba, desde el 2008 no tengamos rabia humana, ¿verdad? En nuestro país. Rabia humana, déjenme decirles, es una emergencia. Si tenemos a un paciente que tiene rabia, es una emergencia, hay que ir a hacer todas las actividades necesarias para poder ir a observar al animal, observar a la familia, etcétera, ¿verdad? Como es un virus, entonces tiene que haber actividades. Y quizás también por eso las mordeduras, ¿no? Por animales transmisores de la rabia, es una emergencia para nosotros en el primer nivel y por lo tanto debe de verse y darle la importancia que merece hacer esa indagación sobre la historia, ¿verdad? Adecuada, sobre cómo fue esa mordedura, quién fue el animal implicado, para evitar precisamente llegar a un caso de rabia, que nos lo comenta la doctora, ¿verdad? Porque en esto que lamentablemente también tuvimos un caso hace un año más o menos, parecida también a la historia clínica, ¿verdad? De que el niño tuvo historia también por una mordedura de gato. Entonces pasó exactamente lo mismo, que los padres lo llevaron muy tardíamente a las unidades de salud, y ahí fue que el paciente falleció, ¿verdad? Es así que también no podemos hablar nada solamente de un caso clínico, sino que también de otras cosas que también el país hace, ¿verdad? Y por eso lo quería traer a cuenta y pedir permiso también para poderlo traer, ¿verdad? Porque este caso tuve la oportunidad de participar en el año 2019, doctor. Estuvimos en una emergencia en Nueva Esparta por mordida de murciélago. No sé si usted estaba ya en el Ministerio de Salud cuando tuvimos esta emergencia nacional, tuvimos que trasladarnos. Esto es por los murciélagos. Fueron 44 personas que fueron mordidas por estos animales transmisores de la rabia. Recuerden que un paciente que ha sido mordido por un murciélago, sí o sí, hay que vacunarlo, ¿verdad? Y colocar la inmunoglobulina antirrábica. ¿Cuál fue la emergencia? Pues déjenme decirles que es un área bastante árida. Pudimos visitar como pueden ver, tenemos el murciélago en medio y las casas en donde estuvieron los murciélagos mordiendo. ¿Cuál fue el problema aquí, doctor? Fue que por las áreas áridas que ustedes pueden ver alrededor, los murciélagos no tenían a dónde alimentarse. Entonces, eso fue una de las conclusiones que se tuvo. Entonces iniciaron a meterse a las casas, las personas por el calor que hace duermen en la parte de afuera en hamacas. Entonces, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí las casas que tengo a mi derecha en la presentación. Entonces, los murciélagos pues tenían que comer también, pero ahí, como sabemos, los murciélagos no se pueden eliminar, no se puede. Entonces, pues buscaban alimento y empezaron a hacer mordeduras, ¿verdad? En las personas. Aquí tuvimos niños y tuvimos también adultos. Pues inició pues la emergencia, por eso se llamó una emergencia. Sí acudieron a la unidad de salud. En esta ocasión aquí les muestro fotografías de pacientes a donde fueron mordidos, al igual que el ganado. Si ustedes pueden ver, podemos observar que están en las falanges de los pies y de las manos, solo traje de pies. ¿Por qué les gusta estas áreas? Pues es área donde muchas veces las personas no nos ponemos cobija, también es un área donde está bien, tiene bastante sangre, ¿verdad? Entonces los pacientes, el murciélago llega y en la mordida, pues anestesia. Y el paciente a veces no se da ni cuenta que lo están mordiendo. ¿Qué es lo que va a despertar al paciente? Más la atención. Suena el dolor.
¿verdad? Entonces, por eso es que los murciélagos hay fama, ¿verdad? Que en la punta de los dedos, de las manos o de los pies, es ahí donde tuvimos estas mordeduras. Y los pacientes es el dolor por el que despiertan, ¿verdad? Entonces, pues fue por ello que empezaron a acudir, ¿verdad? Y ver que había un nido de murciélagos. Ustedes pueden ver, el área es árida. Sí, y también se puede observar, ¿verdad? Que el espacio que hay a veces entre el techo y la pared, pues hay huecos donde perfectamente pueden ingresar. Exacto, ahí una fotografía que se las voy a dejar por aquí también, también lo pueden encontrar en el diario, también fue también publicado en el diario, ¿verdad? Esta emergencia que se tuvo y que el ministerio pues nos trasladamos, ¿verdad? A toda la población. Y por ser una emergencia, sí se vacunó a todas las personas que tuvieron mordeduras. Y también se hicieron acciones, ¿verdad? Como lo que usted menciona, que mejoraran el techo, poner barreras. No puedan ingresar los animales. Exacto, ¿verdad? Medidas que tanto las personas que viven podían hacerlo, ¿verdad? Entonces, esa fue una de las acciones que realizamos junto con la región de salud, la unidad de zoonosis, ¿verdad? Para poder ir a la atención de esos pacientes. Esto es como el deber ser, ¿verdad? El deber ser es esto. Hacer las acciones, las actividades para evitar que sigan propagándose los murciélagos, atención a los pacientes, y gracias a Dios no tuvimos ninguna muerte, ¿verdad? Por rabia humana. Que lamentar. Nada que lamentar. Los pacientes estaban muy concientizados sobre esta enfermedad, porque les dijimos, si no se vacunan, la muerte es el final, ¿verdad? Aquí no podemos... El 99%. Exactamente, ya podemos hacer. Así es. Entonces, no, por eso les traje aquí como interés, ¿verdad? Esa actividad que se hizo en el 2019, se siguen haciendo, se sigue vigilando, ¿verdad? Esta parte. También por una mordedura de murciélago, dado que los murciélagos los vamos a tener siempre, o sea, los murciélagos ahí están presentes en nuestras áreas. ¿Y por qué está sucediendo? Se está vendiendo también en la ciudad, doctor, los murciélagos. Bueno, porque se está invadiendo también el territorio de ellos, en la construcción y haciendo también la modernización en los lugares donde normalmente no había ningún tipo de... Y ellos Exacto. Entonces, es aquí que también nosotros le estamos invadiendo a los murciélagos, no los murciélagos. Sí, el espacio de... Creo que todos alguna vez se nos han metido murciélagos en casa, ¿verdad? Entonces hay que también evitar, ¿verdad? Para no tener que correr posteriormente. Aquí les traigo nada más, ¿verdad? Lo que se realizó es muy poco realmente, pero lo que se realizó fue bastante. Pero es importante porque si no se hubieran hecho todas estas estrategias que usted no está, hubiéramos tenido entonces sí un desastre nacional y esas estrategias son para fortalecer precisamente las acciones que se deben de ejecutar y que se deben. Exacto, que todos los miembros que están analizando, como hablábamos, lo tienen que hacer. Ahí nos acompañó un médico de daño social en esa ocasión. Entonces, aquí se desarrollaron acciones de comunicación social y comunitaria e institucional, se desarrollaron acciones antivectoriales y de control del ambiental, perdón. Se fortaleció el manejo clínico de los pacientes con que habían sido mordidos, mejor dicho, y se fortaleció la vigilancia epidemiológica. Se sacó de hecho, como usted mencionaba, pero usted se recuerda también, hemos grabado videos, ¿verdad?, sobre las mordeduras, y de hecho también nos ayudó y nos facilitó también el proceso para los estudiantes también de servicio social. Es importante que también ellos lo conozcan, igual para los que ingresaron el día 1 de julio, también ya tenemos 65 nuevos estudiantes en servicio social, y que es importante que ellos también conozcan. Sí, es lo que les decía, las mordeduras son el pan de cada día de nuestros establecimientos. Muy complejas, porque un paciente como lo trató el paciente de ayer lo va a tratar igual ahora, porque las mordeduras son diferentes muchas veces, ¿verdad? El sitio donde... Es un aprendizaje constante que deberíamos de hacer con nuestros estudiantes, nuestros médicos, ¿verdad? Con nuestros médicos. Bueno, ya hablando en sí
del virus de la rabia, es un virus, ¿verdad? Pertenece a la familia de rhabdoviridad. Yo no les traje todo eso porque eso lo pueden encontrar, todo lo que voy a hablar posteriormente lo pueden encontrar en los lineamientos técnicos para la prevención y manejo de la rabia humana. Ahí pueden ustedes ahondar mucho más. Y que, perdón, que se encuentra en el aula virtual, ¿verdad? No sé que ahí ustedes pueden bajar todo el lineamiento, revisarlo, leerlo. Para que ustedes ahí lo puedan ver. Bueno, pero un poquito para que hablemos del virus. El virus, si ustedes pueden ver en la fotografía, tiene una forma de bala. Entonces es por ello de que cuando penetra para poder, así como en la bala, ¿verdad? Poder ir penetrando poco a poco y ir a hacer daño y se va justamente a nuestro sistema nervioso central, ¿verdad? A las neuronas. Es por ello que lo que va a afectar son el sistema nervioso, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser algunas de sus afectaciones? Las glándulas salivales, en su periodo de incubación, fíjense que leyendo para poder dar esta ponencia, algunos dicen, la bibliografía dice que hasta 19 años, otros dicen 1 año, otros dicen 2 años, o sea, realmente no tenemos un periodo de incubación exacto, pero lo que sí sabemos que posterior a una mordedura tenemos prácticamente 15 días o menos, ¿verdad? Para poder absorber, ¿verdad? Exacto. No podemos esperar mucho tiempo. Esto se habla cuando es por inhalación, porque también puede ser una transmisión no solamente por mordedura, sino que también por inhalación, por rasguños, porque lo hemos tenido así también por rasguños. Entonces, ahí el periodo de incubación se puede incluso ser un poco más largo. Por inhalación, por ejemplo, a los pacientes o a las personas, perdón, que les gusta ir a las cuevas y ahí hay murciélagos. Entonces, eso también es una inhalación del virus, ellos lo tienen, ¿verdad? Entonces, es una práctica que se está haciendo hoy en día. Entonces, hay que tener esa historia clínica bastante marcada, qué es lo que hace el paciente si no tenemos una historia de una mordedura, ¿verdad? También es bien importante. Porque el virus lo que va haciendo es que va a ir, así como la bala, va a ir atacando, se va a ir metiendo. Entonces, es por ello, ¿verdad?, que toda la sintomatología que va a tener el paciente va a ser del sistema nervioso central, ¿verdad? La hiperactividad, la cialorrea, la hidrofobia, que la vamos a ver en el video, no poder, hay muchas veces las personas se pueden convulsionar también, ¿verdad? Por lo mismo de que ataca al sistema nervioso central y como les digo, lastimosamente, pues, el paciente fallece. En las definiciones de caso, ¿qué es un caso sospechoso de rabia humana? Es toda persona de cualquier edad, porque aquí a todos nos pueden morder, a mí me mordieron, ¿verdad? De veras de que perro que no ladra, de perro que ladra no muerde, y a mí sí me pasó, vean, ni me ladró y me mordió. Edad sexy que presenta cefalea, fiebre, dolor radial, emoción de agresión, angustia, parestesias, hidrofobia, aerofobia, que es la hidrofobia y aerofobia, que son signos patológicos de esta enfermedad. Fotofobia, cialorrea, delirio, convulsiones y muerte con o sin antecedentes claros de la mordedura, la vedura o rasguño de animal transmisor de parto. ¿Qué paciente ya confirmado? Es aquel paciente que ya le hicimos una inmunofluorescencia y encontramos el corpúsculo de negro, ¿verdad? Que es la prueba biológica que hasta este momento sigue siendo el estándar para poder hacer el diagnóstico. Exacto. En un perro y un gato, el caso sospechoso es cualquier animal, edad que presente excitación, agresividad o retraimiento, conductas anormales, ladridos sin motivo, cambios de tono de ladrido, maullido o coordinaciones de movimiento, hipersensibilidad a la luz, igualmente tiene hidrofobia, caída de la mandíbula, desorientación, parálisis progresiva, dilatación pupilar, apetito extravagante, excitación genital, salivación, dificultad a la deglución, postración y muerte independientemente del estado del animal. Igualmente, aquí hacemos el apoyo con el laboratorio, ¿verdad? Donde vamos a encontrar el corpúsculo de Meigs, ¿verdad? Mediante estas pruebas. Sí, podemos observar que son diferentes, ¿verdad? Características que presenta el animal, ¿verdad? Que es sospechoso de rabia y que tenemos que estar muy atentos, ¿verdad? Y eso es parte de lo que nosotros en la historia clínica debemos también de preguntar, ¿verdad?
al paciente que fue agredido si conoce, ¿verdad? Sobre el animal y si él sabe, ¿verdad? Que tiene alguna de estos síntomas que usted nos acaba de mencionar, pues con mucha más razón, hacer inmediatamente toda la parte epidemiológica que debemos de mover, todas las acciones que usted también nos ha escrito para poder intervenir de forma oportuna y decirle al paciente, ¿verdad? Que vaya lo más oportuno. Da la casualidad de que, pues, contando las historias, ¿verdad? Que muchas veces el perro, cuando lo tenemos que ir a vacunar, nadie es el dueño. Cuando llegan los de la vacuna, ¿verdad? Llegan los de saneamiento, sí, se pegan, ahí sí salen, ¿verdad? Y recordemos que esto es importante, ¿verdad? Tener a nuestros animales siempre es parte de la responsabilidad al tener también uno en su casa, un animalito, para poder también darle no solamente la alimentación y dentro de los cuidados que se deben de hacer, está precisamente poderlo vacunar. Así es, la responsabilidad de vacunar. Y como les decía, y eso sí es un logro, ¿verdad? La vacuna para perros y gatos es un éxito, ¿verdad? En nuestro país. No nos han reportado ningún paciente hasta el momento de rabia humana. Entonces, hemos tenido un éxito con él. Bueno, lo que hablábamos, ¿verdad? El periodo de incubación, ustedes lo pueden encontrar en muchas bibliografías de diferentes periodos, dependiendo dónde ha sido también la agresión. ¿Cuáles son las sintomatologías que se pueden presentar? Imagínense, puede ser de 2 a 10 días, ya la parestesia, la hidrofobia, la herida, la fiebre, malestar, incluso malestar en la herida, ¿verdad? Posteriormente tiene son fases que tenemos la fase encefalítica o furiosa, ¿verdad? Que eso se puede dar a los 2 a 7 días, que son alucinaciones, comportamientos extraños, ansiedad, situación. Aquí tenemos la hidrofobia, puede haber confusión. Y tenemos la otra parte que también es la forma, ¿verdad? La rabia paralítica, o también llamada muda, que no hay todas las anteriores, sino que únicamente hay una pérdida ascendente, ¿verdad? Entonces, aquí el paciente va teniendo una parálisis flácida ascendente, ¿verdad? Entonces, y tiene muchas veces llega a estas sintomatologías, pero no con la agresividad que es la neurológica, ¿verdad? La furia o que también llamada rabia furiosa. Ah, exacto. Son diferentes. Y sí, lo que usted nos mencionaba, ¿verdad? Dentro del periodo de incubación, que aunque solo es el 5% en alguna literatura, un poquito más, es que es más de un año, ¿verdad? Pero normalmente va entre 30 y los 90 días, que es el 50%, ¿verdad? El 50%, los 90 días, los 3 meses, ¿verdad? Que muchas veces podemos... Entonces siempre es de que cuando un paciente, nosotros preguntemos dentro de la historia, tener muy en cuenta la cantidad el tiempo o los días que han transcurrido, porque también de eso va a ayudarnos con la facilidad también de poner la vacuna y que esta también obviamente tenga su efecto. Tenga su efecto y decirle al paciente también, porque vaya, en el caso clínico, aquí es donde voy a agarrar ya la parte del caso clínico para que lo discutamos. La paciente llegó tardíamente a los 15 días, ¿verdad? Ya realmente por el periodo de incubación y por el área de las lesiones que fue en mano, en los dedos, no lo coloqué esto así, pero ya posteriormente lo dice, que en la mano, entonces es un área que, si ustedes recuerdan, son sitios de lesiones de categoría 3, que así está normado el reconocimiento. Entonces, ya nuestra paciente, a ese periodo de los 15 días, no sé si le dieron esa instrucción a los papás, ¿verdad? O le dijeron, ya la vacuna no va a ser la efectividad como si hubiese sido días antes, ¿verdad? Recordemos de que no podemos esperar, ¿verdad? La vacuna mordedura tiene que dejar de hacer todo lo que tiene que hacer. Sí, ir a hacer también es, por eso les mencionaba, importante el poder inmunológico de la vacuna, pero sí, depende de los días también que han pasado desde que fue la mordedura, para también poderlo aclarar y explicarlo, ¿verdad? Dentro de nuestra consulta y de nuestra atención. Así es, porque si no van a decir que el médico no me lo dijo, ¿verdad? Y también enfermería tiene mucho también Aquí hay mucha importancia entre hacer ese equipo, ¿verdad? Entre el médico, el enfermero, el promotor de salud, porque también el promotor
conoce su comunidad, sabe también, le pueden preguntar, mire, me mordió el chucho. Pero es importante que el promotor también lo logre identificar y también hacer la referencia oportuna a la unidad de salud más cercana. Y luego, como les digo, trabajar en equipos, y eso creo que nos va a facilitar poder ayudar con mayor facilidad y con mayor eficacia a nuestros pacientes. Y creo que es uno de los logros que hemos tenido, fíjese que trabajamos en equipo, ¿verdad? Entonces, a veces yo le digo, a veces la gente le cree más al promotor que al médico. Entonces, el promotor es, como digo, es la primera puerta de entrada que tienen, y es como el primero que le genera la mayor confianza a nuestros usuarios, a nuestra familia, y que lo conocen desde hace mucho tiempo. Exacto. Entonces, por ahí también podemos ingresar, podemos entrar, y obviamente el promotor también nos facilita y nos ayuda también en el proceso de la identificación, y él también vacuna también en el área rural. Entonces, es parte de todo un equipo de trabajo que se hace en el primer nivel de atención para tener realmente el éxito que hemos tenido hasta ahora, realmente, porque si esto ha sido manejado, y que ya queremos meter papeles para poder hacer la eliminación de rabia humana, ¿verdad? Sí. Con los papeles. Seguir con estas acciones y las actividades que manejamos un título, vea, posteriormente si pues ya comprobamos que no tenemos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro abordaje clínico en las personas expuestas a riesgo? Eso lo pueden encontrar también en los lineamientos que les mencionaba, les dejo ahí también el link. Lo primero, el abordaje clínico y la historia clínica. ¿Cómo fue el suceso del accidente? Porque muchas veces tenemos a aquel paciente que, así como yo, de verdad, iba pasando, literalmente. Otra cosa, de repente. Otra cosa puede ser de que el niño o la niña estaba jugando con el perrito quiso jugar y también lo mordió en la mano. O incluso los niños, sobre todo, le van a quitar la comida, ¿verdad? Entonces, también eso. También tenemos algunas razas que son agresivas, dependiendo cómo se ha educado el animal, y que también llegamos a una casa y nos ataca, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener una muy buena historia clínica, cómo fue el incidente. Eso es lo primero, ¿verdad? Hemos tenido casos también de que el animal solo llega y muerde, ¿verdad? Y no tenemos, y el animal no es observable, ¿verdad? Porque nadie lo conoce y andaba por ahí, no tenemos un historial de vacunación del perro o del gato. Entonces, ¿cuál es nuestro manejo ambulatorio? Iniciar el lavado por 10 minutos o más de la herida. ¿Qué es lo que pasa con el virus? No con eso vamos a contar de que el virus no va a proseguir, pero sí podemos iniciar a hacer con ese lavado enérgico. El virus tiene 2 capas grasosas, lo cual permite que podamos hacer la aplicación de un buen lavado y que empiece a desintegrarse, pero no es totalmente lo que pueda llegar a pasar, ¿verdad? Porque posteriormente puede continuar. Es parte del proceso. Tenemos la aplicación ya sabiendo su manejo clínico, su examen físico, cómo fue el incidente, etcétera. Iniciamos la aplicación del suero antirrábico si lo amerita, y cumplir nuestro esquema de vacunación, que posteriormente vamos a hablar de eso. Y si no, también valorar el manejo antirrábico, si el perro está vacunado, si es observable, etc. Dependiendo de la atención de la herida, también nos dan los casos que tienen que ser por manejo hospitalario. En el hospital también el paciente es referido, pero también se le debe de aplicar su esquema de vacunación. Y es cuando a veces le llaman a ustedes de primer nivel, ¿verdad? O el hospital tiene un stock dentro de su farmacia, ¿verdad? La vacuna y el suero antirrábico. Entonces, ya sabiendo este abordaje, nosotros ya podemos decidir qué tipo de el esquema, qué tipo de lesión y en cuál de las categorías cabe el tipo de lesión que estemos viendo. Tenemos la categoría 1, la categoría 2, la categoría 3.
Cuando es una categoría 1 es tocar o alimentar animales o ser lamido por ellos en zonas con piel intacta sin ningún tipo de exposición. Ujú. Si el animal es observable y se clasifica leve, lavar la superficie y no amerita ni vacuna ni suero. Si no es observable, la clasificación va a ser leve porque nos clasificamos entre leve y grave. Sí. Lavar la superficie y tampoco amerita una vacuna ni un suero. Si es categoría 2, tenemos las diferentes mordida en piel que no está cubierto por ropa, pequeños arañazos o abrasiones. Si es observable, su categoría de su clasificación es leve. Igualmente, lavar la herida y no amerita una vacunación. Pero sí o sí el animal es observable, ¿verdad? Entre los 10 primeros días. Si la respuesta es que el animal no es observable, entonces sí se clasifica como grave. Vamos a lavar la herida y vamos a vacunar el suero, ¿verdad? Dentro de la categoría 2 también tenemos una o varias mordeduras, e igual, ¿verdad? Se clasifica como grave y también podemos aquí la vacunación y el suero. En la categoría 3, el animal no lo podemos observar, es un animal silvestre, es un murciélago, un mapache, etc. Aquí sí la vamos a categorizar, su categoría es 3 y su clasificación es grave, inmeditando lavar la herida, suero antirrábico y esquema completo de la vacuna antirrábica. Tenemos el suero antirrábico, que es una de la primera cosa que tenemos que hacer si aplica el suero al paciente. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Bueno, su dosis, su estándar es de 20 unidades por kilo de peso. Ese para todos los grupos de edad. Se debe de indicar en caso de riesgo altamente, principalmente en exposiciones que sean graves. De preferencia administrar simultáneamente con la vacuna antirrábica. Este es el deber ser, ¿verdad? Pero muchas veces no lo tenemos a la mano el suero, entonces primero ponemos la vacuna, ¿verdad? Cuando existen múltiples y el volumen del suero antirrábico es insuficiente para la infiltración de todos los sitios, puede muchas veces diluirse. Aplicar una dosis de 20 unidades por kilo de peso de suero antirrábico para todos los grupos de edad. Se aplica intravesional y se aplica en los tejidos circundantes, en la zona de la herida. En niños con peso mayor de 20 kilos y adultos mayores de 29 kilos de peso, la aplicación de suero se puede hacer fraccionada. Nunca administrar suero antirrábico con la misma jeringa, ¿verdad? Eso no debe ser utilizar la misma jeringa, sino que deben ser en diferentes jeringas. Dosis máxima de suero, que eso es lo importante, ¿verdad? Es de 15 ml, dependiendo la presentación que tengamos. Hemos tenido algunas otras presentaciones hoy en día, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a facilitar según la presentación que tenemos. ¿Cuál es lo importante aquí? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no le aplicaron el suero antirrábico a la niña en el caso clínico? En el caso de no, que no, porque ya pasaban los 7 días. Y son 7 días que tenemos para poderle colocar la vacuna, el suero, ¿verdad? Entonces, hoy en día son 4 dosis de la vacuna antirrábica y del suero se puede aplicar hasta los 7 días posteriores. Tenemos por lo menos 3 días de lo que lo vamos a estar citando a la paciente, en 3 momentos parece que son 0, 3, 7, 14, ¿verdad? Lo que podemos, son las 4 dosis. Vamos a colocar nosotros las vacunas. Para poder decirle al paciente, véngase que ya tenemos el suero antirrábico y entonces se lo vamos a colocar, ¿verdad? Así. Entonces tenemos estos 7 días para poderle iniciar el suero antirrábico. Tenemos este esquema post-exposición que ahora ya lo tenemos, antes lo teníamos para 5, hoy lo tenemos para 4. Ante la capacidad, sí, ante el 21. Alrededor del ombligo, sí. Yo tenía una compañera que le pusieron 14 y me andaba enseñando el ombligo todo pinchado. Sus días de aplicación, 0, 7, 0, 3, 7, 14. Y 14. Sí, eso se lo tienen que aprender. El 0 es el día que llega, ¿verdad? Lo citamos posteriormente, que llegue el tercer día, el séptimo y el 14. ¿Verdad? Vía de administración intramuscular y el sitio de administración en la región deltoidea, y si es en niño en la parte anterior en el muslo.
Y acordémonos también que es importante que también nosotros como médicos llevemos también esa secuencia, ese control Sí. de las asistencias que también va llevando nuestro usuario al establecimiento y también poder cerrar también este caso. Sí. Porque ya sea que lo observemos durante los 10 días o que le toque la aplicación ya sea del suero y de sus vacunas, también es importante cerrar este caso, ¿verdad? Para que no nos quede la sensación ahí de que no sé si vino, entonces no, debemos como primer nivel, es algo que es mandatorio dar el alta después al usuario y obviamente cerrando. Cerrando el caso. Es importante que tengamos bien presente que si el animal no tuvo ninguna agresividad, se observó en 10 días y el médico dice ya abandonó se interrumpe ya la vacunación, colocarlo en el expediente, ¿verdad? Sí. Eso es bien importante también, que todo lo que se le ponga al paciente o se le dé al paciente sea colocado, bueno, ahora en el CISP, sí. en el expediente. Les recuerdo hoy que dice la doctora, el tema del CISP. Ahorita ya nos va a enseñar también la doctora dentro de la presentación, pero ustedes también la conocen, la hoja, ¿verdad? Donde llevamos el control de nuestros usuarios que son mordidos por animales transmisores de la rabia. Esta hoja todavía no la tenemos en sí, pero sí la historia. Pues sí podemos hacer nosotros la historia en área de morbilidad, en el sistema, en el CIS, y dejar ahí. Y obviamente en físico vamos a tener que dejar, ¿verdad?, la otra hoja donde el inspector transcribe las 3 observaciones que hace en el periodo de 10 días. Exacto, así es, doctor. Usted mejor no lo pudo haber dicho. Así es. Bueno, aquí tenemos, no me voy a detener mucho en los antibióticos de primera elección. Déjeme decirles que la amoxicilina más ácido clavulánico lo tenemos ante presentación para niños y para adultos y se utiliza, se mandó hace mucho tiempo ya esto, ¿verdad? Que está para mordeduras, la amoxicilina más ácido clavulánico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es en el primer nivel a donde lo vamos a atender? También lo pueden encontrar este esquema en el lineamiento. Ok, igual para hospitales, pues ya ese es otro abordaje clínico, ¿verdad? En el cual ellos ya van a colocar otro tipo de medicamentos que también están dentro de los lineamientos. No me voy a ahondar mucho en esto. Pero también tenemos un esquema de preexposición. Yo recuerdo que siempre cuando vamos a hacer las asistencias técnicas y revisamos esa parte de rabia, lo que preguntamos es, ya saben ustedes que ustedes se pueden poner la vacuna, los promotores. Ellos nos dicen no, a veces. Entonces, algunos otros sí nos dicen que sí. Por ejemplo, médicos veterinarios sí se la colocan, ¿verdad? No chaman, entonces sí se la colocan. Sí, porque hoy que hemos tenido las campañas de vacunación podemos tener accidentes, ¿verdad? Obviamente, y es importante que hayan tenido pues su esquema de exposición. ¿Y esto se debe hacer cada cuánto? Pues fíjese de que nosotros lo que hacemos ahí en el entrenamiento no está tan estipulado porque puede ser así de 2 años, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? La exposición que tenga el paciente, pero son 2 a 3 años, si no me equivoco. Por ejemplo, nosotros ahí en el Chivo PET se fue a colocar la vacuna. Sí. A los médicos veterinarios, incluso hasta que están un año en servicio social en Chivo PET, nos pidieron de que llegáramos y diéramos una pequeña charla sobre el esquema de predisposición y se les colocó, ¿verdad? Entonces aquí el volumen es menos y también el esquema de las condiciones es diferente porque solo se ponen los 2, son las 4 dosis, pero 2, o sea, al 0 día, el día que llegamos, ponen ustedes o colocan 2 dosis. 2 dosis. Y luego en el 7º día, las otras 2 dosis. Es intradérmica, se trata de en el deltoide izquierdo y derecho. Y no duele, de verdad que no duele. Sí duele, ¿verdad? Sí duele, porque sabemos que duele un poquito, pero no es, ¿verdad? Para que tanto nuestros inspectores o el promotor de salud, pues cada 2 años, como decía el doctor Portillo, podamos hacer nuestro esquema de preexposición y llevar ese control. Y esto es parte también, ¿verdad?, de lo que debemos hacer para nuestro propio cuidado de salud. Para ir que nos pongan las 4 dosis. Sí, entonces es preferible ya tener ya nuestro esquema ya preexposición y cada 2 años, ¿sí? Pues estamos también nosotros protegidos, ¿verdad? Para cualquier accidente que no suceda. Así es.
y también se miden los anticuerpos, pero eso ya es con laboratorio, ya es otro manejo, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos las acciones a realizar en el animal causante de la exposición. Eso ya lo va a hablar tal vez aquí la doctora Villatoro, pero todo animal agresor, perro o gato, debe ser observado por el personal de salud durante los siguientes 10 días, Sí. en el cual deben realizarse por lo menos 3 observaciones. Son 3 observaciones, mejor dicho. Sí. Si el animal es observado por veterinario privado, se deberá consignar en la historia clínica del paciente, anotando nombre completo, dirección, teléfono y número de vigilancia del veterinario, médico veterinario. El periodo de observación puede ocurrir la muerte del animal en esos 10 días. Por eso es importante, ¿verdad?, del causante de la exposición. Por cualquier causa debe remitir la cabeza o el cadáver entero del animal, aquí nos dicen que no en la cabeza, ¿verdad? En las primeras 24 horas, después de la muerte, un máximo 48 horas, se traslada para el Laboratorio Nacional de Referencia, donde se hace este estudio, ¿verdad? Se hacen las muestras. Fíjense de que cuando vean ustedes el video van a poder observar, ¿verdad? Cómo lo hacen, ¿verdad? Bueno, en la investigación epidemiológica del caso sospechoso o confirmado de carne, la distancia a cubrir depende de la investigación. Sí. Es por ello que yo les comentaba, en el caso clínico, o si tenemos un caso de pacientes con sospecha, con solo la sospecha, ya nos llama a una emergencia y tenemos que dejar de hacer todo por ir a cubrir. Eso que usted menciona es importante. A veces lo que sucede es que por algún rumor de la comunidad, mire, ahí anda un chucho devanando a otros, tenemos nosotros que actuar, el médico director del establecimiento y todo el equipo de salud de esa unidad tiene que hacer esa investigación respectiva y descartar o no si es un caso posible de rabia en un animal. Exacto. Entonces, eso yo creo que todos somos conocedores sobre esa situación y que debemos, ¿verdad?, de tener todos los oídos bien abiertos y hacer la investigación a la mayor brevedad posible. Exacto. Sí, porque miren la distancia son 5 kilómetros en área urbana y 15 kilómetros de área rural, ¿verdad? Por la lejanía que las casas. Ubicar geográficamente los casos sospechosos de rabia humana y animal, identificación de todas las personas que estuvieron en contacto con el caso, derivando a las personas expuestas a las unidades de salud, identificación de contactos animales agredidos, la identificación de refugios de quirópteros, que fue lo que se hizo en aquella ocasión, ¿verdad?, en el 2019, vacunación de perros y gatos, vacunar el 100% de los perros y de los gatos, y la evaluación de las acciones de control de foco 90 días posterior a las acciones del foco, ¿verdad? Entonces, es aquí que esto también es una labor, como dice el doctor Jovel, en conjunto, ¿verdad? Todos tenemos que estar presentes ante un caso de rabia, sobre todo humana, ¿verdad? Sí. También de perros y gatos también, ¿verdad? Pero como les digo, cuando nos dicen esto es de salir corriendo e ir a hacer todas estas actividades. Es literal, como dice el doctor, salir corriendo, obviamente, con todo nuestro equipo preparado para poder hacer la investigación respectiva y que no nos quede ninguna duda, ¿verdad?, si es un posible caso de rabia, ¿verdad?, en un animal transmisor de rabia. Esa es la hoja que mencionaba el doctor, ¿verdad?, a donde ustedes, los médicos, debemos de llenarla. Me hacían mucha énfasis que por favor la llenemos. Todos los ítems que están en esa hoja. También en el área de saneamiento ambiental, ¿verdad? También poner los datos del nombre de la persona, de la dirección de la persona. Ahora en día ya no queremos tanto el alto riesgo que teníamos antes, que las personas no querían dar sus teléfonos, ¿verdad? Ahora hemos visto que ha habido cambio, aunque también las personas cambian mucho Sí, eso vemos constantemente y por eso es importante igual, porque al hacer el comercial en el SIS no se les olvide siempre hacer la actualización tanto de la dirección del teléfono y también hacerlo a través del RNPN con el DUI, porque de esa forma pues tenemos ya con certeza los datos específicos del usuario y cuando lo tengamos que ir a buscar por X y Z razón, pues ya no vamos a andar perdidos en el área donde él nos dijo que vive, ¿verdad?
el tanque, Sí, eso es importante. Fíjense que a veces en el área comunitaria, por el árbol de almendro grande que está por el río, por la iglesia, poner un punto también de ubicación Sí. que nos permita también poder llegar con facilidad y con mejor acceso, ¿verdad? A identificar a estos usuarios. Sí, porque dice de que igual nos decían de que como esta parte de que llegan, muchas veces para colocar el número de teléfono de otra persona. También vale lo que se pueda poner el del vecino o el del familiar que también nos pueda ayudar en este caso para poder identificar también. Sí, porque dice que eso ha pasado, de que a veces el dueño del perro se va a trabajar y deja al animal, sí. Entonces no lo podemos ir a observar. Entonces, tener esa comunicación. Ese enlace también que podamos tener y que en algún momento podamos tener también el teléfono de algún familiar, de algún vecino que nos permita poder observar también al animal. Y esto es bien importante, estas acciones que se deben de hacer, ¿verdad? Yo creo que hasta aquí mi presentación, no sé si tienen... Sí, hay una pregunta ahorita antes de que hagamos el video, ¿verdad? Gloria Gómez nos está preguntando si se ha aplicado el esquema de preexposición y es mordido por un animal transmisor de la rabia, ¿cuál será el manejo? Ahí demostrar que se puso la vacuna y en cuánto tiempo, hace cuánto tiempo se la colocó, ¿verdad? Si vemos de que está dentro del periodo de los años que... De los años que mencionamos. Sí, a muchas veces en algo sí podemos ver, los expertos nos dicen de que por lo menos unas 2 dosis más se le puede colocar, ¿verdad? En el libro de los expertos de rabia sí lo mencionan de esa forma. Entonces, obviamente tiene que ser, quizás también depende de la gravedad, ¿verdad? De la mordedura para poderlo catalogar. Pero generalmente, como nos dice la doctora, si ya tienen ya su esquema de preexposición, en los 2 años si la persona que tiene que ponerle algo, se le pueden poner 2 dosis, el 0 y el 3. Perfecto. Y no sé si nos escucha la doctora Villatoro para también poderle hacer la observación o la pregunta, que es en cuanto a los cachorros, ¿cuál es la edad específica para poder vacunar, ya sea los gatos o los perros, doctora Villatoro? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, doctora, buenas. Mucho gusto, Jacqueline Villatoro, soy médico veterinario. Sí es bien importante lo que es las observaciones de los animales, ya que de ello depende la suspensión o la continuidad del tratamiento, ¿verdad? Entonces es bien importante también saber que únicamente podemos observar a los perros y a los gatos. Ningún otro animal nosotros podemos indicarle la observación. Y cuando es un animal silvestre, eso se considera como una lesión grave y tiene que aplicársele todo el tratamiento, así como lo mencionó pues la doctora Portillo, ¿verdad? Les vuelvo a recalcar de que solo tenemos que observar a perros y gatos porque muchas veces llegan mordeduras por caballo, por cerdo, y los médicos directores pues mandan a observar estos animales y eso sí no se debe hacer debido a que no se conoce exactamente cuál es el periodo de incubación de la enfermedad en estas especies. En los perros y en los gatos se observa durante 10 días y esto se realiza en 3 visitas que tienen que ser en el domicilio del perro agresor o del gato. Por eso es bien importante, y así como mencionaba la doctora, de que se tengan todos los gatos en la hoja clínica del paciente del animal agresor, ¿verdad? Las direcciones, los números de contacto, para que cuando el personal, ya sea de saneamiento ambiental o de salud comunitaria, puedan llegar a hacer la observación de esos animales. Otro punto muy importante para poder realizar las observaciones oportunamente es que esa hoja llegue al área de saneamiento ambiental, si es posible, 24 horas después de que sucedió el accidente. Porque si nosotros le enviamos 15 días después de que el paciente consultó, prácticamente solo se le puede realizar una observación únicamente
para corroborar que realmente el animal está vivo. Porque si en ese tiempo nos damos cuenta de que el animal se murió, entonces empezamos a correr porque sabemos que el paciente está en riesgo de adquirir la rabia, ¿verdad? No sé si hay alguna otra consulta, con todo gusto. Gracias. Sí, gracias, doctora Villatoro, muy amable, de verdad, por su aclaración y todas las observaciones que son muy pertinentes para que lo recordemos nosotros como cómo debemos de actuar y qué es lo que debemos hacer. Luego también me preguntan acá, José Wilfredo Bonilla, buenas tardes. Perdón, antes está, sí, perdón, tenemos acá a Roberto Tejada, antes de José Wilfredo. Buenas tardes, si un paciente no se presenta a cumplir su dosis de vacuna antirrábica, solo se le cumplieron 2 dosis y el animal era no observable. ¿Hasta cuántos meses podemos recuperarlo para continuar las 2 dosis que le restan? Sí. Un año, doctor. Okay. Tenemos todavía un año. Un año. Entonces, pero tenemos que agarrar al paciente si lo abandonó, porque se es abandono. Pero lo ideal es que lo hagamos a la mayor brevedad posible, no es que lo veamos al año, ¿verdad? Lo ideal es que se ponga en la ficha, se buscó tal día, sí. ¿Verdad? Pero sí, eso es lo ideal, ¿verdad? Sí, sí se hace. Okay. Pero tenemos hasta ese tiempo, oye. Perfecto, gracias. O sea, veremos eso que tenemos hasta el año, pero es que lo busquemos a la mayor brevedad posible. Sí. Hoy sí vamos a la pregunta de José Wilfredo. Buenas tardes. Dice, anatómicamente, ¿cómo podemos diferenciar si una mordedura es por rata o por murciélago? Si acaso hay algunas características que podamos sospechar si es una u otra especie. Pues, doctora Jacqueline, aquí me va a apoyar, doctora Jacqueline. Tiene la mano arriba y doctora Jacqueline. Adelante, doctora Villatoro. Adelante, doctora Villatoro, si nos escucha, si tiene ahí acceso a su micrófono, por favor. Que no. No. Okay. La del murciélago duele. El paciente le va a decir que duele. El del ratón, bueno, tengo si la mordedura, pero no es el mismo dolor que el del murciélago realmente. Sí, y realmente parece que es como en sacabocados, ¿verdad? Que decíamos que generalmente hay 2 lesiones con el murciélago por la forma también de la dentadura. Digamos. Sí, el dolor es anestésico primero y después doloroso. Sí. Hola, perdón, no se podía reactivar el micrófono. Okay. Retrocediendo un poquito con lo que la doctora mencionaba sobre que si el animal se muere y el paciente pues no regresa, sí es cierto que podemos tener un año, pero yo les digo que desde el momento en que el paciente me abandonó el tratamiento y sé que el perro o el gato falleció, es mejor salir corriendo. Sí, ¿verdad? Porque no podemos arriesgarnos, sobre todo porque no mandamos análisis ese animal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo único que nos puede garantizar si realmente el animal tenía rabia o murió por otra causa, ¿verdad? Así que cuando le suceda eso, por favor, corran. Sí, eso les decíamos, Jacqueline, que sí, que corran, ¿verdad? Estamos claros en eso. Sí, ¿verdad? Y lo otro con respecto a las mordeduras de los murciélagos, ellos por lo general en la saliva también tienen como una especie de anestesia. Por eso es que no se siente cuando ellos muerden, ¿verdad? Y se tiene la creencia de que ellos chupan la sangre, pero realmente no es así. Ellos lo que hacen es que muerden y cortan una parte porque ellos logran identificar aquellos lugares donde están más irrigados, ¿verdad? Sí. Entonces, ellos cortan como el pedacito de piel, ¿verdad? Y lo que hacen es que como también en su saliva tienen una enzima que es anticoagulante, eso lo que hace es que la sangre no coagule, por lo tanto está fluyendo. Y es cuando ellos comienzan a lamer, ¿verdad? Esa sangre. Y por esa razón es que los pacientes se dan cuenta
al día siguiente cuando lo que ven es un rastro de sangre, ¿verdad? Porque como esa sangre después de que el murciélago lo mordió y se va, esa sangre todavía, mientras tenga el efecto de esta enzima, va a continuar sangrando, ¿verdad? Es importante saber que estos murciélagos, que es el hematófago, ellos no llegan a sus víctimas, por decirlo así, volando. Ellos tienen la característica que pueden caminar. Entonces, por eso es que ellos a su víctima llegan caminando y lo hacen tan sutilmente que no se da cuenta ni los animales ni las personas, ¿verdad? Hasta que ya nos vemos pues el rastro de sangre, ¿verdad? Y hay que tener muy en cuenta que en nuestro país se confirmó la circulación de virus de la rabia en murciélagos, tanto hematófagos como en unos frugívoros. Es decir, que la circulación del virus todavía continúa en los animales silvestres, ¿verdad? Porque como ellos conviven en comunidades, entonces se pueden contaminar, no necesariamente solo por mordedura, ¿verdad? Sino que también por medio de lo que viven en el hacinado, por aerosoles, ¿verdad? A Entonces, inhalación. sí, entonces es bien importante tener mucho cuidado y actuar rápidamente cuando los pacientes nos llegan mordidos, sobre todo por animales silvestres, ¿verdad? Y nuevamente recalco que hay que observar siempre a los perros y a los gatos nada más, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Sí, hay varias preguntas. Creo que María Juana tiene levantada la mano. Sí. Si gusta, nos hace el comentario y la pregunta, María Juana. Su micrófono. Abre el micrófono, María Juana. Ok, abre el micrófono y para que le podamos escuchar. ¿Ahora sí? Hoy sí, María Juana, sí, hoy sí. Vale. Quizá por mi señal es un problema con mi teléfono, pero lo que yo no escuché, si la mordedura de rata también tiene que ver ahí. Mordedura de rata, porque a mí sí se me presentó una persona que lo mordió una rata. Entonces, y era ahí donde yo quería saber, entra entre el cubículo todo esto, porque también me parece que es mamífero la rata. Ok, gracias, María Juana. Sí, no, la rata a la vez tiene la rabia, ¿verdad? Y entonces, como es lo que hace en estos animales, como la rata, hace una parálisis flácida, o sea, se paraliza la rata, ¿verdad? Entonces, se dice que no es transmisor de la rabia, ¿verdad? Sino que ellos la tienen y ellos van a fallecer, la rata va a fallecer. Ahora bien, no es la primera vez que nos hacen esta pregunta, una vez recuerdo que se lo hicieron a doctor Suárez, entonces lo recuerdan, y él le pasó exactamente lo mismo, y lo que mandó, lo que decía era que pues vacunaran ante la sospecha, ¿verdad? Pero no son los transmisores de la rata no. Por una rabia paralítica. Una parálisis. Y no transmiten la rabia. Por eso es la pregunta que Sí, María Juana, la sospecha quizás podría ser, porque si de veras podemos, si aseguramos que fue rata o fue un murciélago, porque sí, por eso era la pregunta. Podemos dar un seguimiento. Correcto, María Juana. Dependerá si es un murciélago o ustedes tienen dudas. Ustedes la tienen que enviar a su unidad de salud para que el médico y el equipo de salud del establecimiento pueda descartar si se trata de un murciélago o de una rata. Entonces ya sabemos que si fue una rata, no se le va a vacunar. Muchas gracias. A usted, gracias. Gracias. Bueno, tenemos varias preguntas, ¿verdad? Entonces, igual con la doctora Villatoro, porque creo que es una combinación de ambos, pero dice, hay algunos casos especiales de gatos que comen murciélagos y que si estos pueden contaminar las rabias.
puede tener la rabia. No sé, aquí doctora, yo sabía de que por comer animales, porque el fuego pues interviene y no se puede producir. Igual las frutas, Sí. que también las muerden los murciélagos que nos va a transmitir así. Tampoco Ajá. es una forma, ¿verdad? Las formas más conocidas son por inhalación, por rasguños, mordeduras, ¿verdad? Esas son las causantes, Sí. ¿verdad? Correcto. Después Guillermo también nos pregunta un caso de mordedura de una perra en mano izquierda. Nos dicen una paciente de 40 años, la perra es conocida, propiedad de la paciente, está en buen estado de salud, fue vacunada hace menos de un año y atacó a la paciente porque quiso tocar a los cachorros. Sí, no requiere vacunación, No requiere. pero si ella quiere ir para que le pongan la vacuna antitetánica, le pueden dar algún antibiótico. Exacto, la curación que tenemos que hacer, pero no amerita que nosotros le pongamos suero ni vacuna. Después, Yancy Flores, en caso de que un perro mate, dice, o esté en contacto con un murciélago, puede adquirir el perro la rabia. Ya escuchamos, Sí. ¿verdad?, el comentario. Vemos si también el animal está vacunado. No sé si le pueden también intervenir la doctora Villatoro, ¿verdad? Si el animal está vacunado también es una forma de protección, ¿verdad? Sí, normalmente cuando el animal, ¿verdad? Si el animal está vacunado, obviamente creo que hay mayor tipo de protección, ¿verdad? Y como ya decía la doctora, no se transmite la rabia, ¿verdad? A menos que el animal, obviamente sí, lo muerda uno y haya un rasguño en el paciente. Tenemos nosotros que hacer entonces todo lo que ya se nos ha dicho, catalogar la herida, si es leve o grave, y de eso va a depender, ¿verdad? Si colocamos o no. Exacto. Ya esta pregunta también ya la doctora Jacqueline nos la contestó. En el caso de la mordedura de cerdo, caballo, vacas, ¿verdad? Pues ya sabemos que no le damos nosotros el seguimiento, ¿verdad? Para ir a observarlo. No, así es, así es. Bueno, entonces ahorita todavía tenemos chance para colocar el video. Perdón, ahí Víctor Manuel todavía tiene levantado la mano. Si Víctor Manuel nos quiere hacer su pregunta, bienvenido. Víctor Manuel, si nos escucha. Hola, hola, sí. Adelante con la pregunta, le escuchamos. Dice que no es pregunta, solo es relacionado con la ponencia y al principio me retrocedí más de 2 décadas atrás con las personas mordidas por murciélago. Así. Yo estoy trabajando desde 1996 y estoy en una zona ganadera, podríamos decirlo. Es de la hacienda Pañanalapa, Potrero Azula, Nueva Concepción. La cuestión es que la experiencia que tuve es que en esta zona, entre del 96 para acá, estuvieron los murciélagos mordiendo a algunas personas de la familia acá en Pañanalapa. La cuestión es que la experiencia que tuvimos es, y me recordé con la exposición que estaban haciendo, que qué podríamos hacer para que los murciélagos no siguieran alimentándose de los seres humanos. Entonces, me recuerdo que hicimos una coordinación con el MAG y ellos tenían un equipo especialista para, como quien dice, cazavampiros. Lo que se hace es, se hace una cerca y se reúne digamos, un par de cabezas de ganado para llamar la atención del murciélago y poderlos atrapar. En esa experiencia, recuerdo yo que hicimos la cerca y no todos los murciélagos se alimentan de sangre, sino que específicamente el murciélago vampiro. Y la característica que tiene el murciélago vampiro es bien diferente al murciélago que se alimenta de frutas. El murciélago vampiro tiene un aspecto en su cara, no tiene la señal que es como tipo rinoceronte, el murciélago que se alimenta de fruta, sino que el murciélago vampiro es como el hocico de un perro bulldog, así como chato. Entonces, los expertos cuando capturaban los murciélagos que no eran vampiros, los soltaban. Y me recuerdo que en esa ocasión fueron pocos los vampiros que se capturaron, pero tampoco los mataban en el momento, sino que le aplicaban una especie de miel en el cuerpo y los dejaban ir. La idea era de que ellos se iban a la madriguera y cuando llegaban los demás murciélagos vampiros empezaban a lamerlo. Y allí es donde se eliminaban
los demás murciélagos. Y creo que al final funcionó porque posteriormente ya no aparecieron más personas mordidas por murciélagos y claro, de hecho, a estas personas tuvieron que vacunar a todos. Llegamos a contabilizar 35 pacientes. Así que es una experiencia muy bonita que se vive y qué importante es poder hacer el trabajo en equipo, en coordinación, ¿verdad? De hecho, recuerdo que también el MAC intervino en esa ocasión también, Sí. 2019. Tienen que intervenir también ellos, pero eso es en conjunto, ¿verdad? Ajá. Sí, ya es una comunicación entre dos instituciones y creo que eso abona, ¿verdad?, a lo que nos ha estado colocando en la ponencia la doctora Portillo. Gracias, Víctor Manuel, muy Así es. amable. Ok, muchas gracias, muy bonita la ponencia, bendiciones. Bueno, hay más preguntas aquí. Queremos poner el Queremos colocar el video, ¿verdad? Entonces, si nos ayudan, por favor, para que podamos ver este video. Gracias. А что случилось, расскажите мне. Случилось позавчера, значит, что-то со мной случилось, начал плохо себя чувствовать как. Неправильное движение, была потеряна координация движений. Раз. Потом небольшие позывы были рвоты. Два. И третье, даже и... Так, пока... Можете за секунду оставить? Да ничего, я потом отрежу. Я не помню. Например, дышать трудно сейчас, нет? Дышать трудно? Дышать сейчас трудно. Значит, скажу, значит, невозможно, это вчера стало пить, до этого пил нормально. То есть, что невозможно, скажите? Пить, вода не идет, то есть она отбрыкивается, не воспринимается, так же, как и еда. Так, скажите так, а до этого, вот как все началось все-таки, что почувствовали? Ну, началось как? Ну, рука заболела вначале. Ну, рука какая? Рука, правая рука, но я думаю, не связано с этим. Просто у меня рука вот здесь была, просто не мог я нормально спать. Это была четверг-пятница. Вот, потом поехал на дачу, вот, и что-то на даче я так, почувствовал, как плоховатенько. Температурка была? Была. Была, да? Сколько? Я не мерил, наверное, 38 было точно, не меньше. Так, теперь давайте отойдем чуть-чуть назад, в сторону. Вот была какая-то собака? И собака, был февраль, и, может быть, покусал енот, может быть. Вас енот покусал? Ну да, может, покусал. Собака, да. Каким образом? Где вы с ним встретились? Да вот он на дачу прибежал, хотел покормить его, дал ему, он это и тяпнул немножечко, но я был в перчатках. Я залил себя полностью, где был спирт, йод, и прижег. И не помню даже. Не помню, не буду врать. Давно было, не буду врать, не буду. Ну хорошо, если сейчас предложить водички попить, как? Нет, я попробую. Только посмотреть, что из этого получится. Я боюсь, конечно. Мне уже это... Ему было плохо после воды. Так, тогда не надо. Давайте попробуем. Если будет нехорошо, не надо. Тоже еда. Не надо тогда. Так. А вот скажите, а со слюной как сейчас? Отходит. Отходит. Много слюны или нет? Среднее. А глотается, нет? Тяжело глотается. Глотается, но тяжело. А вот скажите, вода не хочется глотать. А если, скажем, сок или там, скажем... Сок не помню. Я думаю, что теплый лучше. Я там пил, до дачи был, когда позавчера, я пил, теплый чай пил. Получалось, да? Да. А сейчас, значит, воздухом, если так подуть... Сразу такой... такой, не знаю как, рефлекс, наверное, создается. Нет воздуха, и лежу. Что? Нет воздуха такого сильного, и лежу. Как идет воздух, приток, сразу начинается рефлекс ртооткрывания. Понятно. Ну-ка слюну попробуйте сейчас глотнуть. Проглотилась, да? Да. А вот ветерком сами себе подуйте, как сейчас.
Вот, ну, тяжело, да? Давайте окно закроем. Тяжело. Так дышится ничего, да, вот так, когда нет ветра? Ну, а если я подойду к окну? Немножко идет струя воздуха сразу резко. Так как я беру стакан, вот стакан, есть вода, нет, там ней уже реакция. Ну, к сожалению, так. А при слою вода? Нет. Нет, да? Сейчас не дует, не тянет? Чего такое? Бывает, ничего страшного. Я могу бы протрить, да? Ну, попробую. Немножечко. Через все не обращай внимания. Галя, я не люблю. Для меня жидкость плохо действует. Лежи непонятно. И ты действуешь. Жидкость не действует. Ты лучше огорожен. Без толков. Bueno, ahí pudieron ver, el paciente tenía aerofobia e hidrofobia. Y aquí preguntan que por qué se da eso. La hidrofobia es porque hay dolor al tragar. Entonces, el paciente con solo saber que va a tragar, se siente el dolor, ¿verdad? Es un reflejo que él no lo puede controlar, ¿verdad? Este video lo pueden encontrar en YouTube también, si ustedes lo quieren para una capacitación. O... Y este video también queda, yo ya les puse también el link donde ustedes pueden descargar la presentación que hizo la doctora Portillo, y ahí va a quedar también el video para que también ustedes lo puedan observar. La idea también del video es que tomemos siempre la conciencia y que hagamos esa historia bien detallada cuando tengamos a nuestros usuarios, a nuestros pacientes, para evitar que lleguemos precisamente a esto, porque cuando ya ustedes vieron las características que tenía el paciente, ahí ya no podemos hacer absolutamente nada, y por esa razón es que consideramos con la doctora ponérselo para también apelar a esa buena historia que ustedes deben de ahondar en todo lo que el usuario nos diga, para poder tomar entonces decisiones acertadas y que evitemos obviamente el fallecimiento desgarrador como ustedes vieron en el caso de este usuario. Así que no me resta más que agradecer de verdad tanto a la doctora Villatoro, que también nos estuvo acompañando, ¿verdad? Y obviamente también a la doctora Portillo por la excelente presentación. Así que gracias.